Valdivia, para muchos, uno de los rincones más hermosos de Chile. Sus habitantes destacan orgullosos la belleza de sus ríos, el verde imponente de sus cerros, su variado entorno natural, pero por sobre todo, la tranquilidad citadina que brinda a los valdivianos una calidad de vida que muy pocos lugares del país pueden ofrecer a sus vecinos. Esa especial cualidad de la ciudad del Calle se vería violentamente destrozada en mayo del 2020. ¡Cadena perpetua para los 4 asesinos! ¡Justicia! 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 ¡Son ellos los asesinos! ¡Ellos son los asesinos! Todo el daño que hicieron no van a pagar nada. Van a salir con beneficios a hacer lo mismo después. Amigos y parientes de la joven Elena Bustos Sánchez claman justicia por las calles de Valdivia. Lo que partió como una extraña desaparición y denuncia por presunta desgracia, con el correr de los días, dejaría al descubierto uno de los más macabros crímenes por encargo del que se tenga registro. No es una conducta delictual que nosotros podamos decir que comúnmente ocurre en la región de Los Ríos, que la hayamos observado en el tiempo. Nos quitaron, nos arrebataron la vida de Elena y para nosotros ha sido un año 9 meses de calvario, de tristeza. Más adelante, en este reportaje de Mega Noticias, develaremos detalles inéditos del brutal crimen. Intentaremos dilucidar qué llevó a 2 mujeres adultas a pagar por el homicidio de una joven de 20 años. Nos sorprenderemos con la frialdad que actuó uno de sus mejores amigos para cometer el delito y cómo un pequeño gran detalle fue clave para esclarecer el sicariato que remeció a Valdivia. ¡Justicia para Elena! ¡Justicia para Elena! ¡Malditos asesinos! Se denomina sicario a quien mata por encargo para recibir a cambio una recompensa o dinero. La palabra proviene del latín sica, que es una pequeña daga que se escondía en los pliegues de las túnicas y era usada por los asesinos en la época del Imperio Romano. En nuestro Código Penal, la palabra sicariato no existe. Quien mata a otro por premio o promesa remuneratoria comete homicidio calificado y su pena va desde los 15 años hasta el presidio perpetuo. Las características de un sicariato o de un delito por encargo son principalmente que es un delito de coautores. La investigación tiene que tener un estándar jurídico o de prueba elevado, donde tenemos que dejar claro y establecer fehacientemente tanto al autor material como el contratador o el autor intelectual en este caso. Por otra parte, hay que acreditar el premio promesa, aun cuando no se haya entregado. Si bien el sicariato en nuestro país es un delito muy atípico, este existe desde siempre. Por lo general, quien encarga el crimen suele ser alguien del entorno cercano de quien será la víctima. Las razones para pagar por matar resultan ser muy variadas. Nosotros podemos tener sicariatos incluso por temas afectivos, por temas económicos, por temas de bandas criminales. No hay que escarbar mucho en los archivos policiales para encontrar casos impactantes y motivaciones disímiles tras los hechos de sicariato en Chile. En diciembre del 2003, Beatriz Enríquez Muñoz le pidió a su asesora del hogar que le ayudara a contactar a un sicario para matar a su esposo, simulando un asalto callejero. A los pocos días, Ramón Ahumada Guajardo fue asesinado de 3 balazos mientras caminaba de regreso a su hogar. Los 2 asesinos recibirían 6 millones de pesos una vez que la mujer lograra cobrar el seguro de vida de su difunto esposo, cifrado en 20 millones. La esposa de la víctima, Beatriz Enríquez Muñoz, ideó la muerte de su marido tras enterarse que era engañada. Ella le contó sus intenciones a su nana, Mirna Reyes, quien a su vez le relató la situación a su hijo, quien se encargó de contratar los servicios de Jonathan Enríquez, quien pidió 4 millones de pesos para cometer el crimen.
Pero el caso más emblemático de sicariato en nuestro país es sin duda el de María del Pilar Pérez, la Quintrala. El 4 de noviembre del 2008, el sicario José Ruz llegó hasta la vivienda del cuñado de Pilar Pérez. La mujer le había ofrecido 30 millones de pesos para que lo asesinara, pero por un accidente terminó matando a otra persona. Durante el juicio de los responsables, se supo que meses antes la Quintrala había pagado para que José Ruz matara a su ex marido y a la actual pareja de este. Ese crimen por encargo sí fue ejecutado con éxito por el sicario. Hemos encontrado pistas concretas, antecedentes concretos que vinculan la muerte de Diego Schmidt-Hebel con el doble homicidio ocurrido en la calle Infante. Hoy la región de Tarapacá muestra un incremento de los crímenes por encargo. En esta zona del país, la motivación para cometer este tipo de delitos está más bien ligada a las bandas dedicadas al narcotráfico. Rencillas por territorio, por drogas o deudas, al estilo de lo que vemos en las series cinematográficas, han golpeado a algunas comunas de la región. Y eso nos pone en alerta porque para nosotros es una figura que viene del 2017, ¿no es cierto? Pero lo que nos extraña poderosamente es que ahora sean los chilenos, sean los oficianos, que recurran a contratar gente para dar muerte a otras. La psiquiatría y quienes trabajan en perfilar a los criminales han determinado que existen algunos rasgos comunes entre quienes son capaces de pagar para que otro mate por ellos. Lo que caracteriza a estos sujetos son que son personas calculadoras, muy racionales, que conocen las herramientas mentales con las que cuentan. ¿Sí? La finalidad de contratar a un profesional consiste en distanciarse del hecho. ¡A los cuatro asesinos! ¡Malditos! ¡Justicia! ¡Justicia! El crimen por encargo de Elena Bustos no es el primero en la historia policial chilena. Ha habido muchos más. Sin embargo, este homicidio tiene una característica que lo hace especial. Quienes pagaron para que mataran a la joven pusieron una condición: estar presentes y observar con sus propios ojos el minuto exacto del homicidio. Volvemos a Valdivia. No hay registro alguno en los archivos policiales de nuestro país en el que se dé cuenta que alguien, además de pagar porque maten a una persona, haya solicitado además estar presente y observar en primera línea cómo se llevaría a cabo el homicidio. Todo lo contrario, quien paga siempre quiere estar lejos del crimen y tener coartadas que puedan comprobar su inocencia. No fue así en el caso de Elena Bustos. Por eso y por otras razones, su sicariato es alevosamente distinto. Te está reventando un grano, weón. No te condiciones nada. Elena, valdiviana de toda la vida, se fue muy joven de la casa de sus padres. Hasta inicios del 2020 vivió en el sector costero de Los Molinos con su tía Paulina Burgos. Sin embargo, tras quedar cesante, la joven le dijo a su tía que volvería a la ciudad para buscar trabajo e iba a arrendar una pieza en la casa de dos mujeres que vivían en la población Norte Grande de Valdivia. Se trataba de Cecilia Mimica Pino, de 69 años, y su hija, Maggie Filgueira Mimica, de 52. Según consta en la carpeta investigativa, uno de sus mejores amigos, Matías Pereira Troncoso, de 18 años, le había dado el dato. A pesar de su edad, de tener 20 años, seguía siendo una niña que no veía la maldad en la gente. Ella nunca vio la maldad en las personas las que estaban rodeándola. Cecilia Mimica era una conocida microtraficante de la zona. Ella y su hija lideraban la venta de todo tipo de estupefacientes en la población Norte Grande.
Matías, el amigo de Elena, y Fernando Quevedo Guajardo, de 20 años, eran dos de sus soldados, los brazos operativos para llevar a cabo las transacciones. A las pocas semanas, las rencillas entre Elena y las dos mujeres dueñas de casa se hicieron insostenibles. Los celos, la envidia y la desconfianza, y quizás algún otro motivo desconocido, provocaron que las mujeres echaran a Elena de la vivienda. Desde ese mismo día, Cecilia y Maggie comenzaron a planear el homicidio. Ofrecieron a Matías y Fernando 7 millones de pesos por la muerte de Elena, pero debían infligirle un dolor extremo y ellas estar presentes al momento del crimen. Dentro de la investigación también nos sorprendimos por cuanto ellas escogieron el lugar, concurrieron un día antes al lugar, y cuando ocurrió este hecho ellas estaban distantes unos 200, 300 metros para cerciorarse de que efectivamente estos dos muchachos terminaran con la vida de Elena. Las mujeres proporcionaron a los sicarios todos los elementos necesarios para llevar a cabo el crimen. El cuchillo cocinero de gran tamaño para matarla, un teléfono nuevo para las comunicaciones, overoles para cubrir sus ropas y un auto para que pasaran a buscar a Elena y mediante engaño la llevaran al lugar que ellas mismas habían elegido para que se cometiera el crimen. La ribera del río Calle, en el sector de Quita Calzón, distante a 15 kilómetros de Valdivia. La tarde del 28 de abril del 2020, Matías y Fernando llamaron a Elena y, según su testimonio, le pidieron que los acompañara a realizar una transacción de drogas. Llegaron al lugar previamente establecido, estacionaron a orillas del camino y Fernando descendió del vehículo y se sentó junto a Elena en la berma, mirando hacia el río. Fue Matías quien por la espalda atacó a la joven. En el lugar antes indicado, los acusados Quevedo Guajardo y Pereira Troncoso concretaron el plan previamente acordado. A unos 120 metros escondidas tras la vegetación, Cecilia y Maggie observaron todo. Tras matar a Elena, ambos sicarios lanzaron por entre la vegetación el cuerpo hacia el río. Con la finalidad de verificar la ejecución exitosa del plan homicida, las acusadas Cecilia Mimica y Maggie Filgueira esperaron la llegada de la víctima con los otros dos acusados, permaneciendo estas en sus cercanías hasta que Quevedo Guajardo y Pereira Troncoso le dieron muerte a la víctima, para posteriormente los 4 acusados retirarse del lugar. Días después, dada su larga desaparición, familiares de Elena interpusieron una denuncia por presunta desgracia. Nuestra primera misión fue entrevistar al círculo cercano a Elena. Dentro de su círculo cercano estaban sus amigos. Y cuando sus amigos nos declaran, percibimos que habían ciertas incongruencias en sus entrevistas. Por lo tanto, ya se nos abría un foco o un blanco de investigación que tenía que ver con su círculo cercano. Entre los amigos de Elena empadronados por los detectives, se entrevistó como testigo a Matías. Le pidieron que los autorizara para revisar su celular y así acceder a sus redes sociales. Sabiendo que nada lo vinculaba al crimen, el muchacho accedió. 21 de mayo, 23 días después del crimen, un lugareño que navegaba por el río Calle descubrió el cuerpo de Elena. Estaba enredada entre las ramas en el mismo lugar donde sus asesinos intentaron deshacerse del cuerpo. Un caso complejo, dramático, brutal. Claramente, por lo que se aprecia en el sitio de suceso, cambiamos a una hipótesis de homicidio derechamente. Y dada la complejidad del caso y la premura que existe siempre en esta investigación, especialmente en consideración a familiares, de trabajar con ambas policías. El rastreo policial, además de determinar la dinámica de los hechos, permitió encontrar entre la vegetación algo que sería relevante para dar con los homicidas: un rosario. Cuando la evidencia recopilada por Carabineros fue remitida al cuartel de investigaciones, el detective que interrogó como testigo a Matías recordó una foto que vio mientras revisaba su celular. Y la fotografía que nosotros obtuvimos de ese teléfono celular con el imputado con el rosario puesto fue del día anterior a la desaparición de Elena. Ahí Matías se vio acorralado y de inmediato, en forma voluntaria, confesó haber participado
como autor material junto a su amigo Fernando y además nos señala como dato anexo que le habrían ofrecido una cierta suma de dinero para concretar este ilícito. El 30 de mayo del 2020, los sicarios y las dos autoras intelectuales del crimen eran formalizadas por el homicidio calificado de Elena Bustos Sánchez. Un año 9 meses después, con una gran cantidad de pruebas científicas, tecnológicas y con sus confesiones, todos fueron condenados. Matías a 18 años de prisión efectiva, los otros 3 responsables a 20 años de cárcel. Yo lo único que quisiera saber es por qué hicieron eso. ¿Qué les hizo ella realmente? Porque ellos, lo que ellos dicen, yo no lo creo, ni mi familia lo cree. Porque al final y al cabo, ellos hablaban de una droga que nunca fue encontrada. Entonces, ¿qué maldad les pudo hacer ella si ella nunca le hizo mal a nadie? Yo doy fe de que nunca la vi pelear, nunca la vi enojada. Entonces hay cosas que a mí no me calzan. La sentencia emitida solo hace algunos días no dejó conforme a los amigos y familiares de Elena. En el frontis del complejo penitenciario de Valdivia expresan su descontento e impotencia. Por todo lo que rodeó al asesinato, esperaban cadena perpetua para los homicidas. Obviamente nosotros pretendíamos una pena superior. Son penas muy altas las otorgadas, pero son penas otorgadas dentro del marco legal y son penas que se pueden considerar como esperables dentro de lo que asigna la ley. De repente uno quiere llamarla, quiere invitarla, ¿no? Un cumpleaños, nuestra fiesta día a día. Y ahora ya no está, pues entonces, ¿qué nos paga eso? Matías Pereira, Fernando Quevedo, Cecilia Mimica y Maggie Filgueira son los últimos delincuentes condenados por sicariato en Chile. La policía y los fiscales jamás lograron determinar a ciencia cierta el real motivo de por qué las mujeres mandaron a matar de una forma tan cruel a Elena. Mientras Valdivia vuelve a su apacible habitualidad, las heridas provocadas por el dolor seguirán siendo una herida abierta en los corazones de toda una familia. Muy impactantes todos los casos que presentaba ahí el reportaje de Rodrigo Ugarte, con el cual además aprovechamos de cerrar esta edición de domingo de Mega Noticias Prime con una invitación siempre extendida para ustedes. Quédense con nosotros. A continuación, un nuevo capítulo de Modus Operandi con Andrea Aristegui. Así es que los invitamos allí a permanecer en nuestra sintonía. Para aquellos que salen de vacaciones, felices vacaciones. Para aquellos que retornan a trabajar, bueno, que sea provechoso también. Yo también parto de vacaciones, así es que 1.000.000 de gracias. Ya nos estamos viendo en varias semanas más. Un gusto haberlos informado junto al equipo. Que estén muy bien. Chao, buenas noches. Mega Noticias Prime.